Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Sin Permiso Podcast, donde estamos hablando de conversaciones incómodas desde lo político hasta lo íntimo, en un espacio para cuestionarnos y hablar del feminismo en este país que a veces nos cuesta tanto. En este segundo episodio venimos con un tema fuerte y lo titulamos Cuerpos que deciden. En un país donde realmente eso pareciera no ser así. En un país donde cada vez más las mujeres pareciera que no tenemos derecho a decidir. Y vamos a hablar definitivamente del tema del aborto, porque sabemos que para nosotros las mujeres es un tema muy importante, ese tema de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Pero desde lo más básico, señores, nosotros no nos enseñan educación sexual integral en las escuelas. A nosotros no nos enseñan adecuadamente las partes del cuerpo, sus funciones, sobre todo reproductivas, porque a veces no hablamos de la salud, pero no nos enseñan a cuidarnos porque es un tabú hablar de tener sexo cuando los niños, ojo, para el que no lo sepa, los niños se crean teniendo sexo. Wow. Wow. Y a este país le encanta que las mujeres estemos preñadas. Ya lo sabe. Y bueno, las religiones nos motivan y nos impulsan a crear familia, a crear comunidad y a tener hijos. Pero no nos enseñan a cuidarnos para evitar, obviamente, en la adolescencia un embarazo. Ni nos enseñan a cuidarnos para tener una salud sexual de verdad sana. Entonces, el tema de hoy trata un poco de eso. Y nada, yo quiero escuchar, a ver si ustedes han tenido alguna experiencia. ¿Cómo fue? ¿Qué ustedes tuvieron en la escuela, cuando estaban en primaria o en secundaria? No, coño. Perdón, nada. ¿Qué le dieron a educación sexual? Ya ves. Bueno, en mi caso a mí no me dijeron de nada. Y yo creo que yo soy la mayor de todas ustedes. A mí no me dijeron de nada en la escuela. Yo me acuerdo que absolutamente. Que cuando a mí me llegó la menstruación, yo estaba en mi casa, mi mamá no estaba. Yo pensaba que me iba a morir. Y fue la muchacha del servicio que cuando yo le dije, la que ella me explicó, pero obviamente con un conocimiento súper básico del tema. Y uno va aprendiendo sobre la marcha porque uno se vuelve curioso. Y bueno, ahora existe internet y ChatGPT y un montón de cosas. Que no es para que vayan todo el mundo, todo el adolescente a buscarlo ahí, porque no, claro, no es una fuente necesariamente tu fuente primaria debe ser tu familia. Pero está claro. Vamos a hablar de eso. Tu primera fuente debería ser tu familia, pero ¿qué pasa en las familias que no hablamos de eso? No se habla de Bueno, yo te puedo contar que a mí en educación formal, nada, cero, nada, pero nada. Ahora, mi mamá, yo me comía todos los libros de mi casa y había libros que había que escondérmelos. Porque yo todo lo que andara por ahí, que pareciese un libro, yo me lo leía y... Bueno, enciclopedia, yo me leía hasta los diccionarios, no había como que mucho que hacer, en mi casa no había cable y era como que yo me limitaba al 2, al 11, no había mucha televisión para mí. Pero entre uno de los libros que ella tenía en la casa, ella tenía un manual gigantesco que le habían proporcionado de un proyecto de Naciones Unidas, ella era directora de un centro educativo, para dar orientación a los jóvenes del centro, con la psicóloga, y yo me encuentro con ese libro que me viene a mí a hablar de todo, pero de todo. Mi mamá también se puso histérica porque yo como con 9 años fue que me encontré con eso, y ella después se puso como que, ven, necesito explicarte un poco más, y yo como que, ¿qué tú me vas a decir que yo no haya leído? Cuéntame, como que... Ven, que yo te digo a ti mejor. Sí, exacto. Pero me encontré con eso, y para mí fue, o sea... Yo me encontré con esa experiencia, pero cuando yo entré a bachillerato, que entré con 11 años, cuando yo estoy hablando con mis compañeras, o sea, no sabían un carajo de eso. Recuerdo que en tercero de bachillerato yo tuve una compañera que le llegó el periodo en el colegio, ella pensó que se estaba muriendo. Ay, y como que nadie... Muy traumático la primera vez. Y nadie fue capaz de decirle como que, mira, no te está pasando nada, te acaba de llegar el periodo. O sea, es algo natural. Eso es algo natural y te iba a pasar en algún momento de tu vida.
No, ella se fue llorando, su familia también era como extrema conservadora. Entonces, ella, a partir de eso, ella duró casi una semana sin ir al colegio. Por eso. Y yo, cuando pienso en ese tipo de cosas, pienso en este dato de la cantidad de niñas que hay en este país que no van que no asisten a clases porque no tienen, primero, porque no saben que es por ejemplo, una toalla sanitaria, que se puede fabricar con tela de tu casa si tú no tienes cómo comprarla. Claro. Son muchos, o sea, aquí se estima que 4 de cada 10 niñas pueden estar faltando a clases por no tener, por ejemplo, acceso a un método de higiene menstrual, pero tampoco se los explican. O sea, tú probablemente llegues a la adolescencia sin conocer una toalla sanitaria, un tampón y ni hablar de método de protección. Uy, el tampón. Señora, yo voy a contar esta historia. Yo estaba en el Yo supermercado. no sé lo que es eso todavía, un tampón. Gracias a Dios. No, la copa menstrual sí. Y lo aprendí fue los otros días. Sí, pero eso es nuevo. Eso es nuevo. Yo lo aprendí grande. O sea, yo lo aprendí grande. Es de tu tabús que hay alrededor del tema. Yo estaba en el supermercado, esto probablemente hace 2 o 3 años. Y yo fui a comprar algo y delante de mí había un papá. Mira, yo me sentí también porque su papá llevaba unos tampones. Entonces él le pregunta a la cajera, di que mi hija me pidió unos tampones, pero ella debería ser virgen. Mira, a mí me explotó la cabeza y yo nada más pensaba en esa pobre niña, o sea, porque su papá iba a tener una concepción de ella que no era necesariamente la realidad. Y yo le tuve que explicar, le dije, no, mire, los tampones, o sea, usted puede ser virgen y usar un tampón, claro, o sea, no es necesario, o sea, a veces no es recomendable, pero no significa que su hija no sea virgen, porque la idea es de, ok, o sea, nadie sabe, no. El hombre, el papá que es papá y que tiene a su esposa y a sus hijas en casa, no sabe bien un tampón, ni cómo se utiliza, ni cómo se pone, ni nada. Y por eso, porque primero, que no es culpa de nadie, o sea, no es ni culpa de hombres ni mujeres, sino que crecimos en una sociedad donde no teníamos acceso a información. Luego hubo un exceso de información, entonces también está en lo peligro cuando tú tienes niños pequeños de ese exceso de información en internet y que como padres a veces uno no sabe cómo manejarlo. Entonces, voy a volver a una pregunta. ¿Es necesaria la educación sexual integral en las escuelas? Claro que sí. Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Y no solamente viéndolo desde el punto de vista de que te enseñan las partes correctas del cuerpo, que tiene su relevancia, sino también que cuando hablamos de educación sexual integral, también debemos de englobar en ese término, te habla también de lo que tiene que ver el tema del consentimiento. O sea, no es nada más viendo la parte como biológica, que si vulva, pene, sino el consentimiento, secretos buenos, secretos malos, cuando son niños, por ejemplo, pequeños, el cuidado del cuerpo, o sea, una serie de cosas que no es únicamente la parte sexual viéndolo como el coito, porque eso es otra mala concepción que se tiene cuando se escucha el término, que es que están hipersexualizando a la juventud. Dios. Eso también es algo, o sea, es algo con una base científica, o sea, es algo que usted le va a ir dando las informaciones, los datos a las niñas, a los niños, es acorde a la edad, no es que tú vas a hablarle de espermatozoide y un muchachito, o sea, todo es con una lógica y es con un método. No es solamente porque sí, pero sí es adecuando a ese niño, a esa niña, según, ¿verdad?, su mismo desarrollo, a la data, la información que pueda hacer que en un futuro, cuando ya sea el momento, pues pueda tomar unas mejores decisiones y cuidarse a sí mismo, a sí misma de la mejor manera posible, y partiendo no de supuesto, porque también hay que ver a esas edades de escolares, de adolescencia, los pares son importantes, o sea, el amiguito, la amiguita, y sumando a eso lo que ustedes bien refieren, que es todo este exceso de información, que no es necesariamente proviene de una fuente, ¿verdad?, confiable, una base que realmente te permita
tener las mejores todas herramientas. Nosotras crecimos con el mito de se embarazó por una toalla. Ay, por Dios. O yo pensaba que el sexo oral antes en esa edad era como de que hablaba por teléfono, de que cosita calientona. Entonces, ay, qué chulo. Habla por teléfono. No, pero tú estás mencionando de habla por teléfono. Cosa no había caliente. escuchado eso. La línea. Ay, por Dios. No. Pero también, tú sabes que una de las, o sea, la educación sexual integral no es solamente importante por eso, sino que también a ti te ayuda a reconocer patrones de violencia que tú estás viviendo, que es o sea, no sé por qué ha encontrado tanta resistencia cuando la educación sexual integral te ayuda a identificar cuando estás siendo víctima de abuso. O sea, tú hablabas sobre los secretos buenos, los secretos malos, los toques buenos, los toques malos, que es como cuando uno empieza a socializar a nuestras niñas y nuestros niños sobre el tema de cuando una persona quiere tener malas intenciones contigo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, te empiezan con el tema de eso tú no se lo puedes decir a tu mamá, ¿por qué yo no se lo puedo decir a mi mamá? Callao. Entonces, esas conversaciones de cuando una persona te viene a ti con eso de que tú no me puedes decir a mí algo, eso te tiene que generar alertas. Y aunque muchas personas no lo crean, eso también forma parte de la educación sexual integral. Claro. Tú saber decirle a un niño, mira, cuando este tipo de cosas están sucediendo, tú necesitas comunicármelo porque eso no está bien. Igual, cuando a ti te tocan en determinados lugares, tú tienes que sabérmelo decir y no puedes guardarte secreto. O si algo te incomoda que te está haciendo otra persona, tú tienes que saber poder comunicármelo y eso es parte de la educación sexual integral. Entonces, previene abusos, nos ayuda a mantener una vida sexual más saludable, porque además de todo, parece que aquí la gente se le olvida cuando tenía 11, 12, 13, 14 años, que por más religiosa que fuera tu familia, por menos que a ti te dejaban salir, amiga, amigo, usted va al colegio, a usted le gustan sus compañeras y sus compañeros, y ese tipo de interacciones suceden bajo el control o sin el control de los padres. Y hay que acordarse de lo que nosotros pasábamos en ese tiempo. O sea, ¿qué edad se te dio su primer besito? No me lo digan. No me lo digan. Yo lo hice darle mi primer besito, en verdad. O sea, yo tenía mi primer besito así de pequeño, fue como a los 12 años. Ah, no, pero está bien, tú no te O sea, lo que te quiero decir es que hay niños que empiezan mucho más temprano. Y lo que más me quilla del tema es que ellos se sabían de que hay muchas niñas que salen embarazadas por no explicar lo que es la sexualidad dentro de las escuelas, por no explicar lo que es el uso adecuado de tu cuerpo, el consentimiento. Salen embarazadas y ellas la ponen a un lado totalmente. O sea, ni siquiera se dan cuenta de eso, porque no se habla, yo no te hablo del tema, no vamos a hablar de que qué es lo que es una vulva, qué es lo que es esto, tú eres la culpable de que si tú sales preñada, principalmente, pero yo que estoy en mi lugar seguro, que es una escuela donde me están educando, no me dicen, ¿me entiendes? No me alertan, no me abren los ojos, no me dicen, Mielkina, no, tú no puedes hacer esto sin protección porque puedes quedar embarazada. Pero sin embargo, el mismo sistema que la coge y la quita del medio para que no sea vista por otras niñas que también están en lo mismo. Entonces, como, ok, no quiero hablar del tema, pero sabemos lo que está pasando, pero tengo una doble moral con el tema. Entonces, lo más importante es tú hablar sobre eso, enseñarle a un niño y no sexualizarlo, como estaba diciendo Rocío. No es sexualizar el cuerpo de los niños, no, es tú hablarle. Para mí fue traumático yo tener mi primera menstruación, porque mi mamá trabajaba, mi papá también, a pesar de que mi papá tenía una fábrica de zapatos en mi casa y otra en Los Minas, y yo tenía como 12 años cuando a mí me llegó la menstruación. Y yo no tenía quien contárselo. Yo tuve que ir a la casa de una muy buena amiga que vive en Puerto Rico, que se llama Waldy, y decirle a Waldy, mira, a mí me pasó esto. Y yo estoy muy mal y me duele mucho la cadera, no sé qué voy a hacer. Y su mamá, gracias a Dios, que era muy amiga de mi mamá, que ella era, tú sabes, de esas mujeres que nos echaban el ojo a nosotros, porque quedábamos mi hermano y yo solo en la casa, porque papi y mami trabajaban. Y yo era la mamá hermana de mi hermano. Ya te puedes imaginar que eso pasa hoy en día mucho. Entonces, ella tenía que decirme, no, mira, mi amor, cuando eso yo no tenía toallas, enseñarme a mí a ponerme un trapito blanco que ella misma recortó y decirme, mira, tú lo puedes poner así, de esta tal y tal forma, lo que llega a tu mamá y tal. Y después yo decirle a mi mamá. Entonces, yo no explicarle a mi papá lo que pasó, sino decírselo a mi mamá porque me daba vergüenza. Y ya te puedes imaginar todo lo traumatizante que fue para mí. Imagínate niñas que no tienen todavía esa confianza con sus padres o que simplemente lo tienen con una sola madre o con su madre, mejor dicho, y que su madre no está ahí, que tiene que buscar ayuda de una vecina y que muchas veces la vecina tampoco no está informada sobre lo que es el tema y te puede decir una cosa por la otra. Pero también eso es una parte que también hay que ver.
De eso que tú refieres, Angie, pienso que parte el problema parcialmente, valga la redundancia, es que es como que la sexualidad al final es parte de la persona. Claro, totalmente. Entonces, o sea, la concepción que se le quiere dar muchas veces es como que como si fuera ajeno. Como si fuera... como que es una cosa aparte. Como que es una vaina satánica, en un espacio determinado, simplemente, en un grupo mentira. determinado. Como si Mentira. nosotros quisiéramos tener la vaina de todos los caballos que se lo van para adelante. Como que si la sexualidad solo se confiriera al matrimonio. Para empezar por ahí. O sea, tú Ay, por solo Dios. eres sexualmente activo cuando te casas. Pero Claro, además... claro. Por supuesto que sí. Pero además, es puedes como pensar si, lo contrario? incluso si fuera, vamos a suponer que fuera así de verdad. Como si ahí tú ni siquiera tuvieras derecho a llevar una sexualidad sana y conocer tu cuerpo, porque no hemos hablado de los dolores menstruales. Ay, que por eso Dios, eso ay, no, inhabilita. no. O sea, no hemos hablado de un montón de cosas que no sabemos, pero hay un montón de cosas que también le pasan a los hombres. Aquí ninguno es hombre para hablar de eso. Pero también, y no se habla. Y es un tema hormonal, o sea, y se le ha puesto como esta mancha a que si un niño, por ejemplo, tiene todo wet dreams o sueño mojado, o sea, no le saben explicar por qué le pasa eso a su cuerpo, o sea, ni nada, y pareciera Ni las como, escuelas de no te verdad, o explican sea, nada de eso. es realmente muy difícil, porque pareciera como si además la responsabilidad se quedara en la casa, tuviera que conferirse solamente a lo privado, a la casa, y que la escuela no fuera ese espacio también para educarte sobre el educar tema. sobre el Todo el tema. Estado tiene responsabilidad con eso, porque estamos hablando de tú jugarte tu planificación en términos de población. O sea, no es solamente que nosotros Claro. estamos viendo la microunidad de una familia que se acaba de formar porque una niña se reprodució, una adolescente se reprodujo, perdón. A veces Ok, pasa. en término coloquial, salió preñada dentro de dentro de su casa y En pocas palabras. en pocas palabras. Como sea, pero eso es una responsabilidad también del claro, Estado, porque claro. no es una casualidad que República Dominicana encabeza la principal lista de embarazo adolescente. Mierda. Y Sí, vamos a eso meternos con el otro increíble. tema, la mortalidad materna. También nosotros somos de los países que encabezamos las listas. Claro, claro. Porque como empezó tu pregunta, que fueron esas decisiones que a veces tú no puedes tener sobre tu cuerpo, todavía aquí hay médicos ginecólogos y ginecólogas también, que cuando tú quieres, por ejemplo, optar por un método de planificación familiar Te dicen que temporal o permanente, te dicen que tú tienes que ir con tu pareja para solicitar eso. Así Ay, por es. Dios. Señores, me pasó en un centro privado. ¿A ti te pasó? Sí. Yo cambié de médico por eso. Yo cambié de médico porque cuando yo me quería Ay, pero eso es una planificar, violación totalmente. o sea, cuando me quería planificar me dijeron que yo creo que tú deberías hablar esto con tu pareja primero. Oh. Y yo dije, ¿qué es esto? Y la que Queremos sale poder, preñada queremos soy yo. poder, casi. Yo me imagino tú, la que sale embarazada soy yo, o sea, no es el que se embaraza. Entonces, No, y está bien, o sea, si tú tienes Es una fuerte. pareja, es una decisión Sí, familiar, no, claro, ¿entiendes? O sea, al claro, final del día tú claro. lo puedes conversar Pero la y llegar a decisión sigue siendo acuerdos, tuya. pero la decisión sigue siendo tuya al final del día, efectivamente. claro, es mi Entonces, cuerpo, es mi decisión. Entonces o sea. es muy difícil y qué bueno que tú tocaste ese tema, Stephanie, porque nosotros hablamos, se habla mucho de que en este país no necesitamos ni acceso al aborto ni excepciones de causales, porque hay protocolos que cubren eso y protocolos que deberían darle atención a las mujeres en caso de que su vida corra peligro. Pero si nosotros necesitamos, a la vista de muchos doctores, algo que es además nuestro derecho, que vaya nuestra pareja para planificarnos. O sea, imagínate que vas a hacer un protocolo frente a un médico que piensa eso y que tú estás ahí debatiendo entre la vida y la muerte y no existan leyes claras que no solamente protejan a la mujer y a la vida de esa mujer, sino que también protejan al doctor que dice, hey, no, yo voy a salvar la vida Yo te de voy esta a mujer ayudar. porque, Voy a no, ayudar. yo te voy a ayudar. Y ni tanto así tampoco. Es que de verdad es Porque tu derecho. Es su derecho, o sea, y además es como médico, Eso es. tú juraste de que tú ibas a salvar la vida por encima de cualquier cosa. Ujú. Entonces, ¿por qué la vida de las mujeres en este país vale tan poco? A veces uno piensa eso. Porque para mí, esa decisión está tomada por manos de hombres. Si fuesen la gran mayoría de mujeres en el Congreso, a pesar de que hay muchas de ellas que también piensan como hombres, porque tienen una concepción muy diferente en ese aspecto. Pero para mí es muy contraproducente de que la decisión sobre tu cuerpo tiene que caber, o sea, tenga que ir, mejor dicho, en manos de hombres. ¿Por qué?
si es mi cuerpo y es lo que yo quiero hacer. Y es lo que es mejor para mí dentro de lo que son las 3 causales. O sea, es según en ese punto de vista yo lo veo así, porque es mi decisión. Tú no tienes por qué elegir sobre mi cuerpo. Y las causales también, o sea, no tienen que ver muchas veces con tema de decisión. Claro que no. Porque las causales son situaciones excepcionales. O sea, cuando tú tienes un embarazo inviable que no va a llegar a término, ¿por qué tú tienes que terminar un embarazo que al final no va a resultar en vida? ¿Por qué se tiene que obligar a una mujer a eso? Ay, mamá, eso se lo hicieron. Mi mamá, un hermanito que yo iba a tener antes de yo nacer, bueno, un hermanote, él murió en el 7º mes de embarazo. A mi mamá la obligaron a continuar con el embarazo, a pujar, y eso fue en una clínica, no fue en un centro de salud, a pujar el feto muerto de mi hermano. Y fue como que hasta que ahí no se dejó de detectar latido. Ella tuvo que mantener ese embarazo que no iba a dar vida porque él había muerte cerebral. O sea, eso pasó. Pero también a mí, cuando yo quise planificarme, yo tuve que cambiar de médico como 3 veces porque yo quería una planificación permanente, porque ya mi familia yo la construí. O sea, yo no tengo hijos de reemplazo, ni hijas de reemplazo, ni ningún hijo va a venir, si se me muere una de mis hijas, a reemplazarme la otra, como me quisieron plantear los 2 ginecólogos hombres que me atendieron primero. ¿En serio? ¿Te dieron esa opción bueno, también? Es que siempre hay una idea en este país que tener uno es tener ninguno y que entonces 2 por si algo le pasa. No, y para tu vejez, ¿quién te va a cuidar? De nuevo. O que si a mí me dicen esa vaina siempre. Un seguro de vida. Pero de nuevo, claro. A mí me dicen eso siempre. Yo soy una mujer que no quiero tener hijos. Y no. Aparte de que no puedo por salud, yo también antes de eso decidí no tener hijos. Y a mí me cuestionan eso constantemente. ¿Y quién te va a cuidar? Cuando tú te viejas. ¿Qué responsabilidad tan grande le estamos dejando a nuestros hijos si pensamos eso? Es horrible. Sí, es horrible, es horrible. Entonces, ¿quién te va a cuidar? Porque si tú no tienes una pareja, por ejemplo, que vaya a durar el resto de tu vida contigo, tú vas a estar sola, tú vas a morir sola. No, es que hay una serie de decisiones que a nosotras no se nos permite tomar. Totalmente. O sea, y eso, por ejemplo, que le estaba contando de lo del tema de planificación familiar, ahí me chocó muchísimo. Sí, porque, yo sabía que eso era una posibilidad, porque, a ver, yo sé en la sociedad donde yo estoy viviendo, pero el primer médico, primero que cuando yo le planteé, yo estaba embarazada ya de mi segunda hija, y yo le dije en la primera consulta que yo quería, cuando terminara el embarazo, optar por un método de planificación permanente, porque ya mi familia está construida. O sea, no, ya yo no quiero más hijos, no quiero. Yo tengo derecho a poder planificar mi vida. Claro, si yo me quiero ir dentro de unos años a hacer una maestría, para mí sería muy difícil si yo ahora mismo estuviera teniendo otra niña pequeña, otro niño. O si, por ejemplo, qué sé yo, hay muchísimos retos profesionales que en cierta forma entran en conflicto con la maternidad o con la familia. Y yo quiero también avanzar profesionalmente. Bueno, pues ese médico, el primero, me dijo que yo no podía tomar esa decisión, primero porque yo era muy joven. Primera, o sea, ahí ya como que, bye, hablamos nunca. Voy al segundo médico, chao. Estoy en mi segundo mes de embarazo, y me dice que yo tenía que ir con mi esposo, porque eso no era una decisión que podía tomar yo sola. Que qué era lo que él pensaba acerca de eso. Y claro, yo había conversado eso con mi esposo, pero siempre la posición fue como que tu cuerpo, tu decisión. Al final eres tú quien te embaraza. Así es, que pasa los 9 meses, que pasa todo el proceso. No, y que tiene que... Un hombre consciente. No, a mí me gustan mis cervecitas, señor. Entonces, para mí fue muy difícil yo pasarme 3 años, los 3 años que duré lactando, sin beber la cerveza. Sin beber. Meses, como que nada más son 9 meses, pero sí, yo pasé casi 2 años sin beber alcohol. Qué fuerte, a veces uno quiere una cervecita, nada más. Un vinito, una copita de vino. ¿No? Sí. Pero mira, con relación a eso de la salud sexual y reproductiva que no nos enseñan en la escuela, es difícil. Yo le pregunté un día a mi sobrinita como que si le hablaban de sus partes íntimas, porque yo, cuando yo tengo una escuela pública, y tú sabes que en las escuelas públicas, la gran mayoría, hay muchos profesores que son muy buenos y son muy responsables. Yo he tenido la buena dicha de que mi sobrina está en el sistema público y ella se ha encontrado con profesores buenos, que sepan la respaldado, que la ayudan, que la cuidan. Y no solamente a ella, sino a todos los niños del curso y niñas del curso. Eso me ha encantado. Pero yo le pregunté a mi sobrinita, mamá, ven aquí, cuando tú vas al baño, ¿tú vas sola?
porque eso también, tú sabes que siempre te enseñan a tú ir acompañada con otra persona, pero muchas veces esa amiguita no puede ir, tú tienes que ir sola. Ya no, tía, yo voy sola. ¿Y tú cierras la puerta? Sí, yo cierro la puerta así mismo como tú me enseñaste. Y una profesora me preguntó, yo le pregunté a Britney que mi sobrina se llama Britney. Para los que no sabían, mi sobrina se llama Britney, tiene 9 años. Y hablo mucho en contexto de ella porque yo no tengo hijos y es la sobrina que yo tengo que vive en mi casa. Entonces, ella desde pequeñita vive con nosotros y yo he sido como su mami tía en muchos aspectos, a pesar de que ella tiene su mamá viva, tiene a mi abuela también, a su abuela, pero ella tiene como una cercanía muy conmigo porque ella se siente como muy, muy cercana a mí. Entonces, la cuestión es de que la profesora me cuestionó a mí que por qué yo le pregunté esas cosas. Y yo me quedé, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así, Colón? ¿En serio? Y le digo yo, lo que pasa es que para mí, yo sabiendo lo que pasa dentro de el sistema público, que muchas veces ustedes tienen hasta más de los muchachos adecuados, que son 20, tienen hasta 40 muchachos en un curso, no me digan que usted va a estar atrás de mi sobrina o detrás de otras niñas para saber cómo van al baño o cómo se cuidan o cómo viene un niño y se les acerca o algo. Y me dice ella que no, que eso no se le puede hablar a los niños porque eso no está bien. Y yo hice así, la miré. Mi mamá me agarró la mano, me dijo, tranquila, no le digas nada ahora. Pues son esas incoherencias, porque si a mí la me educación vio, claro, es privada, como mucha gente piensa que debería ser, la educación sexual es privada. Entonces yo a mis hijos les puedo enseñar lo que yo quiera. Si no vamos a ese extremo. Entonces, si no vamos a ese extremo. No hay realmente como mucha coherencia. Y mira, nosotros hemos hablado, obviamente, porque eso que te pasó, eso es violencia. O sea, violencia, claro. Esa violencia, que un médico te diga a ti, yo no te puedo atender, o sea, porque tú necesitas, o porque tú eres muy joven, o porque tú necesitas ir con tu pareja. Eso es definitivamente violencia obstétrica y en este país pasa un montón. Y el alto número también de, por ejemplo, de cesáreas. Que se llevan a cabo aquí. Innecesariamente, claro, porque si hay que, está bien, proceda, pero es como el procedimiento de rutina. El que está como en primer, ¿verdad? El de por default es la cesárea. No, es que te la planifican desde el sexto. Es que es cómodo para el médico, claro. es cómodo para el sistema. Entonces no pensamos en la salud de las mujeres, claro, si es realmente no pensamos en el cuidado, no pensamos si esa es de verdad la mejor alternativa. Claro, pues sabes que es súper bien, súper seguro y súper útil. Toda una mujer que acaban de hacerte una cesárea, tú sales al otro día, te mandan para tu casa que tú y tú con 6 capas de piel abierta, tienes que cuidar acabas de salir de una cirugía mayor, tú tienes que pararte, cargar. Ustedes saben que eso, ¿verdad? Perjudica la lactancia materna. Por favor. Sí, también es un país que impulsamos muchísimo la lactancia materna, pero tenemos uno de los números de cesárea más altos en Latinoamérica. Entonces, de nuevo, coherencia, señores, coherencia. Porque también tú sales del hospital y tú dejas de ser paciente, porque el bebé ahora es como el paciente, pero tú estás en recuperación, y más si es una cesárea. O sea, de verdad, la gente no se imagina lo difícil que es recuperarte de una cirugía, de esa magnitud. Es una cirugía mayor. Entonces, para terminar este episodio, que puede durar 50 minutos, de verdad, hablando de este tema, porque hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué implicaciones tiene que la mujer, volviendo al tema del feminismo y de esta capacidad que nosotros deberíamos poder tener de decidir? ¿Qué implicaciones tiene no poder decidir ni sobre nuestra salud sexual, ni nuestra salud en general, que no necesariamente está alineada a la salud sexual y reproductiva? Tú sabes que yo leí de una amiga, compañera de mi partido, ¿verdad? Yo soy política. Ella estaba hablando sobre el concepto de democracia, que la democracia es igualdad y libertad. Cuando tú no puedes decidir, tú no eres igual. Aquí nosotros tenemos un marco jurídico que para una parte de la población sí aplica, pero a otra los relega a una condición de ciudadana de segunda o de tercera categoría. Entonces, en una democracia donde tú no puedes ni ser libre para tomar tus decisiones, ni que tus pares sean tus iguales, realmente nosotras vivimos en una democracia. Wow. Y también ver... Es muy cuestionante. Como... O sea, es como ver la mujer, lo femenino, siempre como, o sea, viéndolo ya desde el punto de vista así personal, como que asociarlo siempre a esa vocación o el imaginario como de sacrificio.
O sea, ¿qué cuesta arriba es para una persona, sea hombre o mujer, pero en este caso, ¿verdad? Por la temática mujer, como que siempre esa sea, como que la vocación tuya en la vida, como que tú viniste como para sufrir o como para esa entrega a otra persona. ¿Por qué tiene que ser así? Porque eso tiene que ser como parte del núcleo de mi vida. O sea, el hecho de yo no poder tomar decisión sobre algo tan personal, tan cotidiano para mí, tan íntimo como es mi cuerpo, como es si yo quiero ser madre o no, y no solamente ser madre o no, sino esa forma de maternar, porque eso es otra cosa. Ya después que usted se convierte en madre, hay una forma bien vista por la sociedad, muy específica de cómo es que tú tienes que ser madre. Si tú te sales de esa norma, ya ahí tú puedes ser catalogada como que no eres una madre apta, no eres una madre adecuada. Entonces todo eso te pone a ti una carga y un sacrificio que ¿por qué no verlo como desde otro punto, desde otra óptica, que sea más desde el gozo, sin quitar el tema de la responsabilidad? Pero ¿por qué encasillarte como este es tu rol y esto es lo que yo como sociedad espero para ti, que no necesariamente se corresponde con los deseos que yo tengo como persona? O sea, yo quiero ser madre, pero yo también quiero ser plena en el ámbito laboral. Entonces, para eso, yo tengo que tener un rejuego, yo tengo que poder decidir. Una sociedad que te apoye. Y tener, exacto, porque al final la maternidad, para tú criar, para tú formar otro ser humano funcional, responsable, con una serie de características que le permita desenvolverse, ¿verdad? Y darle independencia. Eso tú no lo haces en solitario como mujer. Se necesita definitivamente una tribu. Se necesita una tribu, se necesitan unas políticas públicas, se necesita un Estado que lo que hace es lo contrario, como que te pone en esta camisa de fuerza, como usted tiene que hacerlo así, y es así, y tiene que irse por ahí. Entonces, eso es como de las partes yo veo que son más problemáticas del tema. Y otro punto también para mí importante es como la incoherencia que hay, porque tú estás viendo como Estado que hay cosas que no te funcionan. No te funcionan. Entonces, ¿por qué seguir como con esa terquedad, esa necedad de es por ahí que voy? Cuando tú estás viendo las cifras como son, o sea, entonces, ¿por qué no cambiarlo? Porque es un tema también de visión, de hacia dónde, qué es lo que tú quieres construir, el bienestar para las personas, para tus mujeres. Y retomando con algo que ya habíamos conversado, ¿verdad? En un encuentro anterior de este podcast, no es algo que va a beneficiar únicamente a las mujeres de tu sociedad, nos va a beneficiar a todas las personas en conjunto. Entonces vamos a dejar de verlo como que esto es un tema exclusivamente de las mujeres, es un tema también de política pública, de planificación, es de Estado. Claro. Entonces no vamos a dejar de verlo con el tema de que el gusto, o sea, sí, como que no hay que criminalizarlo. Después hablaremos del gozo también, que es válido y necesario. Es válido y necesario, totalmente. Yo me quedo con esa reflexión y ojalá tengamos una sociedad que nos permita en realidad vivir en democracia, en libertad, y donde las mujeres, sin importar ni estatus, ni clase, ni nada, pueda realmente decidir qué quiere hacer en el momento en que lo quiere hacer y sobre todo que pueda tener autonomía sobre sus cuerpos. Así que muchísimas gracias, chicas, y nos vemos en otro episodio.